Bien, entonces comenzamos. Ayer nos habíamos quedado en la clasificación de los carbohidratos. Esta parte es importante que la aprendan. Entonces, habíamos dicho que los carbohidratos van a tener carbono, hidrógeno y oxígeno, y los prefijos, mono, di, oligo y poli. Entonces, mono es uno solo, di son dos, oligo están entre 3 y 5, y los polisacáridos, que son más de 5. La importancia de los carbohidratos, habíamos dicho que en los vegetales forman las estructuras de leñosas, ¿no? Y es los tallos, las hojas, y además es una fuente importante de energía, al igual que en los animales. Entonces, eso es lo que viene como pregunta. Los carbohidratos son una fuente de energía. Y se clasifican en azúcares, almidones y fibra. Entonces, los azúcares son los que están más disponibles, y los almidones son como el almacén de estos azúcares. Es decir, los almidones van a formar son los polímeros de los azúcares. Así como las proteínas son polímeros de aminoácidos. Entonces forman azúcares. Los carbohidratos forman azúcares, almidones y la fibra. Las estructuras de los carbohidratos. Entonces, que no se les olvide que los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, aquí nos dan dos ejemplos. En azul nos están marcando aquí el grupo aldehído. Esto es importante también que lo tengan en su esquema. Y los grupos hidroxilo, que también son en algún momento llamados, son grupos de los alcoholes. La parte esta que nos dicen de grupo de la acetona. Entonces es importante que ustedes también sepan ubicar ese tipo de grupos funcionales en la química orgánica. Entonces nos dicen que se pueden clasificar estos azúcares como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Por qué polihidroxi? Porque tienen varios grupos hidroxi, y entonces también incluyen el grupo aldehído en alguna parte de su estructura. Y pueden ser polihidroxi, acá estamos en la otra estructura, polihidroxi por el OH, que son varios, y el grupo cetona. Entonces, esa es la clasificación que nos muestran. Entonces, las moléculas pequeñas de los carbohidratos tienen la siguiente fórmula. Esta es necesario también que la tengan en su formulario. Es probable que no se los pregunten, pero puede venir. Entonces, CN, H2N o N, donde N va de 1 hasta el infinito. Igual abajo vienen las moléculas más grandes y complejas que pueden tener. Esta es la fórmula general. Acuérdense que estos subíndices, las NM, que están aquí, pueden tener diferentes números. Entonces, es como en el álgebra. Esa sería la fórmula general para los carbohidratos. La estructura de los carbohidratos según su clasificación: los monosacáridos, que generalmente tienen entre 3 y 8 átomos de carbono. Los más importantes tienen entre 5 y 6. Es decir, que van a ser estructuras muy simples, muy pequeñas, los monosacáridos. Entonces, en el examen no viene tan
rebuscado, pero sí que puedan identificarlos. Estas estructuras que están aquí son casi siempre las que emplean en los exámenes como ejemplos, y entonces estamos hablando de monosacáridos. Nos dan ejemplos como la de glucosa, de galactosa, de fructosa. Los disacáridos ya son dos unidades de estos azúcares unidos. Entonces aquí nos están dando esta reacción, donde está la glucosa más la fructosa, y produce un disacárido. Aquí se ve que ya está unido, es un disacárido, son dos unidades, y forman la sacarosa. Entonces, la sacarosa es uno de los ejemplos que más se usan en el examen, es el más usado. Entonces, para que lo tengan presente, que la sacarosa es un disacárido. Y en la reacción de abajo ya nos dan una descomposición de la sacarosa, dando las unidades que teníamos al inicio. Los polisacáridos, bueno, tanto los monosacáridos como los disacáridos son muy solubles en el agua. Eso es lo que pasa cuando hacemos limonada, ¿no? Que es muy soluble. En cambio, los polisacáridos, que ya son unidades muy grandes de los azúcares, no van a ser solubles en el agua. Es difícil hacerlos que se hidrolicen. Entonces está aquí el almidón, la celulosa, el glucógeno y la quitina. Entonces, estos ejemplos siempre vienen en los reactivos. ¿Cuáles son polisacáridos? Almidón, celulosa, glucógeno y quitina. Las fuentes de energía de disponibilidad inmediata, pues son todos los carbohidratos, y en sí son todos los azúcares simples. Sin embargo, el glucógeno que se almacena en el hígado es una fuente de reserva que se conserva en el hígado. Aquí hablamos de los lípidos o grasas. Entonces, empezamos con esta parte de los lípidos o grasas. ¿Cuáles van a ser los elementos que la compongan? Igual van a tener carbono, hidrógeno y oxígeno, pero además pueden contener algunos elementos como fósforo, azufre y nitrógeno. ¿Cuáles son las características? No son solubles en el agua. Todas las grasas no son solubles en el agua, ¿no? Entonces, lípidos es como decir grasas. Nos dan ejemplos de disolventes de las grasas, y aquí nos dicen éter, benceno, cloroformo, que son disolventes no polares. Ahora dice que son originados a partir de la glucosa, por medio del proceso de la glucólisis. Entonces, cuando uno consume demasiados azúcares, el cuerpo los va a ir almacenando en forma de grasa por medio de este proceso que se llama glucólisis. Aquí nos dicen, la glucosa no forma parte de los lípidos. La glucosa se descompone en otros elementos gracias a la glucólisis, y uno de sus productos resultantes pasará a otras reacciones químicas para formar lípidos, pero su origen es la glucosa, así como se los comentaba. Entonces, cuando dicen que comes muchos dulces y vas a engordar, es precisamente debido a este proceso que se llama glucólisis. Y entonces lo mismo pasa con los carbohidratos. Las funciones de los lípidos o grasas: almacenan energía, actúan como mensajeros químicos porque forman parte de, son algunas hormonas, son lípidos, y forman parte de las membranas celulares. Entonces no es tan malo tener grasa, porque las membranas celulares se conforman precisamente de grasas, como una bolsa que contiene todos los componentes de la célula.
Entonces, los carbohidratos son energía rápida para usar y los lípidos son reservas grandes de energía. Entonces, cuando ustedes dicen, es que me siento sin energía porque no he comido, o sea, a menos que no hayas comido en un mes y que ya estés muy flaco, entonces sí podríamos decir que no tienes energía, pero tu cuerpo realmente tiene mucho almacén de energía. Entonces, el otro proceso que es también cuando uno se siente muy cansado, con mucho sueño, es posible que el colesterol o las grasas estén elevadas. Clasificación general de los lípidos. Entonces, aquí nos dan algunas clasificaciones que son las hidrolizables, los lípidos que tienen enlaces éster y pueden hidrolizarse, como las grasas o las ceras. Las simples solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los complejos contienen, además del carbono, hidrógeno y oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Acuérdense que nitrógeno es N, azufre S y fósforo P. Entonces, aquí a partir de esto, les están llamando fosfolípidos a los que tienen fósforo y los glucolípidos que pueden tener nitrógeno. Los no hidrolizables, que son los esteroides, los terpenos y las prostaglandinas. Las prostaglandinas son hormonas. Entonces, estos son no hidrolizables y un ejemplo de ellos es el colesterol. Estructura de los lípidos. Entonces, en los simples están los acilglicéridos, que igual los prefijos mono, di, tri, y glicéridos. Glicéridos porque tienen moléculas de glicerol. Los complejos, acuérdense que son los fosfolípidos o fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos y los glucolípidos. En esta parte, en el examen, no van más allá de esta información. Entonces, nada más que ustedes identifiquen que el colesterol pertenece a los lípidos, así como las hormonas, como las prostaglandinas, pertenecen a los lípidos o a las grasas. Los esteroides, terpenoides. Entonces, esta información ya no va más allá de estos detalles. Entonces, recuerden que los triglicéridos también son llamados grasas o aceites. Triglicéridos, y aquí nos dan un esquemita, porque son tri. Acuérdense que el prefijo tri es 3, son 3 cadenas largas unidas a un glicerol. Triglicérido. Y pertenecen a las grasas o lípidos. Los fosfolípidos, aquí nos dan otra estructura, también son 2 cadenas, pero ya están incluidas, incluyen el fósforo en el glicerol. Estos son muy importantes, aquí en el examen no van más allá de esta información. Las ceras. Las ceras son grasas grandes y son sintetizadas tanto en animales como en plantas y es una función protectora para ambos. Los esteroides son insolubles en agua. El colesterol es un esteroide que además de formar parte de la membrana plasmática, o sea, en la célula, también sirve como precursor para sintetizar hormonas sexuales, el colesterol. Entonces el colesterol no es tan malo. Todo depende
de la cantidad. Acuérdense que en química la dosis hace al veneno. Los lípidos, almacén de energía. Entonces habíamos dicho que los carbohidratos es para cuando se necesita energía rápida en el instante, y las grasas son cuando se requieren a largo plazo. Cuando uno está haciendo un trabajo muy desgastante, uno ya está sudando, entonces uno ya está quemando esa grasa. Las fuentes de grasas y aceites, pues ya las sabemos: grasas animales, aceites de semillas, mantequillas, etcétera. Las proteínas. Las proteínas, siempre que decimos proteínas, siempre vemos un pedazo de carne. Entonces, acuérdense, las proteínas son moléculas orgánicas que están formadas por subunidades llamadas monómeros, y estos monómeros son aminoácidos. ¿Ok? Entonces, en esta parte nos dan una cadena larga de, digamos, una estructura primaria de la proteína, y cada uno de estos circulitos lo ejemplifican como si fuera un aminoácido, y aquí nos lo dan un poquito más grande. Aminoácido, es importante esto porque también es parte del reactivo, tanto en biología como en química. Aminoácido. Amino es del grupo con nitrógeno, y ácido, esta parte que está en rojo, es el grupo ácido o el grupo carboxílico o carboxil. Entonces, por eso se llaman aminoácidos, y son unidades que unidas, así como si fuera un pleonasmo, forman las proteínas, y de hecho se pueden sintetizar en el laboratorio. Ya hay aminoácidos purificados en donde dicen: yo voy a unir ahora cisteína con tirosina, con tiamina, hay muchísimos aminoácidos. Ahorita a ver si los vamos a ver. Entonces, la composición de las proteínas, pues, ¿cuáles van a ser? Carbono, hidrógeno, oxígeno, el nitrógeno, porque está en el grupo amino, y algunas tienen azufre. Entonces, las funciones forman estructuras como el colágeno, son contráctiles, forman tendones, enzimática, que tiene que ver con la rapidez en una reacción bioquímica. Y luego aquí nos dan esta información: existen más de 50,000 enzimas en todo el cuerpo. Tienen función homeostática, ya que colaboran con el mantenimiento del equilibrio del pH de la sangre. Inmunológica, porque forman anticuerpos. Transducción de señales, porque transmiten señales dentro y fuera de las células. Y la energética, que las proteínas también pueden proporcionar energía. Biosíntesis o construcción de proteínas. Las proteínas se forman uniendo aminoácidos en cierto orden. Este orden está codificado por los genes. Bueno, esta información está un poquito más específica, tampoco vendrá en el examen, pero sí viene este concepto de codones. Entonces, el código genético que forma el conjunto de 3 nucleótidos llamados codones. Entonces, nuestro ADN tiene la información para formar los codones, es decir, una combinación de 3 nucleótidos que va a designar a un aminoácido. Por ejemplo, nos dan el codón AUG, que es adenina, uracilo y guanina.
Este es el código del aminoácido metionina. Y entonces, para cada uno de los aminoácidos hay uno determinado. En este esquema nos están dando la transcripción. Bueno, se ve el núcleo en esta parte, el RNA, la transcripción. Entonces, ¿cómo llega, cómo se transporta al citoplasma? Porque aquí en el citoplasma sigue el proceso para sintetizar, en este caso, los aminoácidos que se requieran. Entonces, cada célula es una mini fábrica de estos requerimientos. Niveles de estructuras de las proteínas. Estructura primaria, que es la secuencia de los aminoácidos. Entonces, si nosotros viéramos una proteína al microscopio, se ve como un estambre enredado, y entonces lo tienen que dividir en estructura primaria, que es la secuencia de los aminoácidos. Esto es posible que venga en uno de los reactivos del examen. La estructura secundaria, hay dos tipos, que es la secuenciación de bloques de aminoácidos, y la otra es el tipo en que se enrollan por medio de los puentes de hidrógeno. Entonces, aquí vamos a resumir que son 4 estructuras para las proteínas: la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Entonces, esa información no va tan específica en el examen, pero sí conocer que son 4 estructuras de las proteínas: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En este esquema nos queda más ejemplificado estos conceptos. Nos dan la primaria, que es el orden de los aminoácidos; la secundaria, que está más o menos el orden, pero ahora está un poco enrollado debido a los puentes de hidrógeno. Y la terciaria es cuando ya están formando puentes con azufre, ya se ve más enroscada, porque obviamente va a haber más atracciones entre esos átomos, y obviamente entre las moléculas, y se va a enrollar más. Y la cuaternaria es cuando estas unidades de péptidos individuales se están ligando por medio de puentes disulfuro o de otros puentes de hidrógeno. Entonces, cuando vemos una proteína al microscopio en su estructura cuaternaria, es decir, que no se haya desnaturalizado, lo vamos a ver como un estambre enredado. Los grupos funcionales de los aminoácidos. En este esquema otra vez regresamos, y que se los graben ustedes en su cabeza, porque aquí está grupo amino y el grupo ácido o el grupo carboxilo. Por eso se llama aminoácido. ¿Ok? Entonces lo demás, la R siempre la ponen como un grupo variable en química orgánica. Aminoácidos, bueno, se pueden clasificar los aminoácidos en esenciales, en no esenciales, y en ácido y en aminoácidos condicionales. Aquí nos dan ejemplos de aminoácidos. Uno de ellos es alanina, otro valina, otro glicina. Denles una repasada a esos nombres de esos aminoácidos para que ustedes no se les haga tan extraños esos nombres. Tenemos 10 minutos, nos volvemos a conectar. Definición del enlace peptídico, es decir, cómo se inicia la formación de una proteína, es decir, en la estructura primaria. Entonces nos dan un aminoácido más otro aminoácido, y vemos que ya unidos
ya unidos van a desprender una molécula de agua, y aquí en este recuadrito nos están marcando el enlace peptídico. Peptídico, aquí está este grupo que se puede llamar cetona, en un principio, con el nitrógeno. Entonces aquí ya repasando también la nomenclatura orgánica, esto que está aquí es el grupo amino, que es nitrógeno. En esta parte que tenemos aquí es como si fuera una cetona. Aquí tenemos otro amino y este último es el grupo ácido. A eso se le llama el enlace peptídico. Acá viene otra vez esa misma reacción, pero ya con colorcitos para identificar cada uno de los elementos que intervienen en la reacción. Y entonces por colores, que es más fácil identificar, casi siempre en negro ponen el carbono, en azul los hidrógenos. Y ahora nos dicen clasificación de las cadenas de los aminoácidos. De 2 a 50 aminoácidos se llaman péptidos. De 51 a 100 aminoácidos se llaman polipéptidos. Y más de 100 aminoácidos ya se les considera una proteína. Entonces es aquí como un pequeño recordatorio de cómo son las estructuras de las proteínas. Ya cuando son muchos, pues ya hasta se ve todo muy enredado, ya es la estructura cuaternaria de la proteína. Las enzimas son catalizadores biológicos. Eso sí viene como un reactivo, ya sea en biología o en química. Las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Y qué es catalizar? Es acelerar una reacción. No intervienen en la reacción, pero sí hacen que se haga más rápida. Es decir, cuando yo digo no interviene, quiere decir que no se combina químicamente, pero sí ayuda a que la reacción se lleve más rápido. Por eso aquí nos dicen, ojo, las enzimas no afectan a los productos ni al equilibrio de la reacción química que cataliza, solamente afecta la velocidad que se lleva a cabo. Entonces, este concepto de catalizador es importante en varias materias. Cofactores y coenzimas. Son compuestos que ayudan a las enzimas a realizar su trabajo. Entonces, es como un equipo, ¿no? Entonces, las enzimas necesitan de cofactores o coenzimas para poder ser más eficientes. Los inhibidores son moléculas que regulan la actividad de las enzimas, deteniendo o dejándolas hacer su tarea catalítica. Entonces, los inhibidores tienen dos funciones. Pueden ir frenando o ir administrando la tarea de estas enzimas, dependiendo del proceso biológico en el que se encuentren. Vitaminas y minerales, fuentes de importancia. Las vitaminas son sustancias de diversas estructuras que los seres humanos necesitan para crecer y mantener una buena salud. Su función si alguna vitamina está ausente, no se podrá producir cierta enzima y entonces se verá comprometido algún proceso fisiológico. Las vitaminas fundamentales son la A y la B. Bueno, la B, pero en el complejo B están la vitamina B1, la B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ahora sí que del 1 al 12. Y dependiendo del número, van a tener un nombre en específico. Niacina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico. Entonces, por ejemplo, en el ácido fólico dicen que si no
consume una mujer embarazada suficiente ácido fólico, puede tener malformaciones el producto, el feto. La vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, K, son todas importantes para que el conjunto que se llama cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, la vitamina A se encuentra, bueno, ayuda a la visión, se encuentra en todos los carotenos, en todos los vegetales y frutos de color naranja. La vitamina K es importante porque las personas que suelen tener hemorragias, que dicen que cuando hace calor ahí tienen hemorragias por la nariz, les hace falta seguramente la vitamina K y se encuentra en hojas verdes pero crudas. Se encuentra también en la leche, yogur, en el brócoli, en el aceite de soya. El complejo B, por eso le llaman complejo B, porque contiene todas estas y son fundamentales en el sistema nervioso. Todas ellas de manera puntual son para el sistema nervioso, para la formación de glóbulos rojos como el ácido fólico, la descomposición de ácidos grasos. La vitamina C se encuentra en todos los frutos ácidos, sin embargo también en algunos vegetales, como en los chiles, se encuentra mucha vitamina C. Tan solo en el chile poblano es el que tiene mayor cantidad de vitamina C, incluso que el limón, que la naranja. Y esto ayuda a la formación de piel, huesos y dientes. Además, ayuda en la absorción del hierro. Por eso es importante para combatir la anemia también usar la vitamina C. Nos mencionan la vitamina D, la E y la K, que ayudan a los huesos, pero la principal fuente de estos es la D, es el sol. Dentro de los minerales están los macrominerales, que es decir, necesitan mayor cantidad del cuerpo, como son el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, azufre, cloro y sodio. Los oligoelementos están el hierro, selenio, cobre, yodo, el cobalto, el zinc, la energía y las reacciones químicas. Bueno, para cerrar el tema anterior, pues repasen estos conceptos, no son muy complicados. Los grupos funcionales de los aminoácidos, las estructuras, qué son los carbohidratos, qué son los lípidos o grasas, las enzimas, qué son. Entonces, para no ir a detalles en esas informaciones, pasamos a la quinta parte, que es la energía y las reacciones químicas. Una reacción química, acuérdense que va a estar compuesta por reactivo o reactivo.